Bueno, vamos a continuar. Este es el último tema de microbios, ¿sí? Microorganismos. El próximo capítulo es neurofarmacología, ¿sí? Un tema un poco más profundo. Bueno, hablamos de antimicóticos, dijimos que hay un pool, o sea, hay pocos fármacos destinados al tratamiento de micosis. Tenemos micosis profunda y micosis superficial, ¿verdad? Lo que más nos preocupa como médicos es la micosis profunda. La mayoría de las micosis son oportunistas, o sea, viene de la mano generalmente con un paciente inmunodeprimido, generalmente en un alto porcentaje de VIH o HIV. De igual manera es el mismo término. Ya vimos también por qué el VIH produce inmunodepresión. ¿Se recuerdan por qué? Muy bien, porque deprime la población CD4. ¿Qué células? Que possui CD4? ¿Cuál de los CD4? Macrófago. Ah, tá. Ah, Não, tá bom. não. Hasta ahí no vamos, Mauricio. Que é o macrófago que fagocita, né? Muy bien, helpers, ¿verdad? Los ayudadores, colaboradores o helpers, los linfocitos T. Gracias a ellos que mueren rápidamente, se lisan, se desintegran, aparecen los gérmenes oportunistas, ¿sí? Eso es el responsable final de por qué estos hongos pueden producir enfermedades profundas, graves o sistémicas. Bueno, estábamos hablando de un antimicótico principal, que era el antimicótico empírico. Si ustedes van a iniciar un tratamiento antimicótico o antifúngico o antihongo empírico, van a usar siempre amphotericina B. El que está más disponible tiene que tener una serie de cuidados, monitoreos para su aplicación. Incluso vimos cómo indicar ese fármaco. Bueno, otro fármaco antimicótico no muy utilizado ya en nuestra actualidad es la fluoxetosina. Sigue estando disponible. Su mecanismo de acción es a nivel único nuclear. Actúa a nivel de la síntesis del ADN. Bueno, como dice ahí, un análogo de la piramidina hidrosoluble, es su componente central. Y también dice que tiene un componente mucho más pequeño, más estrecho, más limitado comparativamente con nuestra amphotericina B, que sí es grande su espectro, cubre una serie de hongos que ya habíamos mencionado, para coxi, plasma, coccidiomicosis, son todos hongos agresivos, malos, que pueden comprometer la vida. Sin embargo, este está muy limitado, ¿verdad? Generalmente no usamos solo, no se usa como único tratamiento. Siempre se combina con alguien para que funcione y se combina generalmente con la amphotericina B. Nunca, jamás solo. No funciona. Bueno, el espectro más estrecho, ya dijimos, función renal normal. Está indicado entre 100 y 150 miligramos kilogramo día. Recuerden que esa es la unidad de medida del aclaramiento de creatinina. Siempre va a ser normal por encima de 100. Insuficiencia renal por debajo de 100. Bueno, se absorbe más del 90%. Sin embargo, la dosis oral generalmente es deficiente. No penetra bien los compartimientos en líquidos. O sea, nuestro objetivo al utilizar fluoxetosina es dirigirnos al cerebro. Queremos saber si penetra bien o no el cerebro, como dice ahí, cefalorraquídeo, porque es nuestro objetivo principal combatir un hongo que tiene la capacidad de ingresar al cerebro, que es el Cryptococcus neoforme. Tiene que solicitar justamente un estudio que se llama la tinta china para la detección. Eso vamos a ver mejor el año que viene cuando hablemos ya de enfermedades, patologías. Pero es necesario ya que relación. Bueno, eliminado por filtrado glomerular, se elimina por riñón nuevamente y su semivida es corta, no es tan larga como la amphotericina B, que puede llegar hasta 15 días. Sin embargo, está de 3 a 4 horas. En caso de intoxicación, que es difícil, pueden eliminarlo o
digamos, disminuir su toxicidad, sacarle del sistema plasmático por hemodiálisis. Bueno, aumenta ante la presencia de injuria renal o filtrado glomerular menor de 100. Hay que tener cuidado porque aumenta su toxicidad. Y estamos hablando de una toxicidad nuclear a nivel del núcleo celular. ¿Por qué? Porque inhibe la síntesis de ADN y ARN. Es su principal mecanismo. Dentro de los antimicóticos es el único que tiene este mecanismo de acción. Y quizás pensaríamos que es muy efectivo, pero en la práctica no es efectivo solamente combinado con la anfotericina. Bueno, en la aplicación clínica, ¿para qué usamos? Candidiasis, nuevamente. No se usa ese jamás como único tratamiento, siempre combinado con anfotericina. Y también se puede combinar con itraconazol, que es justamente un azol para la cromolactomicosis. También otro germen micótico invasivo profundo, ¿verdad? Y su toxicidad principalmente ronda sobre médula ósea. Produce una toxicidad medular, por lo tanto puede manifestarse como pancitopenia. Las tres series de PRIM. Bueno, ¿para qué usamos? Ya dijimos, en combinación generalmente con anfotericina B. Es la única forma que funciona para tratar enfermedades oportunistas en el VIH, principalmente Cryptococcus neoforme, que recuerden que tiene predilección por el territorio meningoencefálico. Produce una meningitis y una encefalitis psicótica. Por supuesto, al afectar el terreno cerebral, el estado de conciencia va a deteriorarse y el paciente tiene tendencia persistente a entrar en coma. Bueno, hablamos también de los imidazoles y los triazoles, que es del grupo azol. Bueno, acá nos aclara ya de entrada los triazoles, que son este grupo que se utiliza mucho en el tratamiento de infecciones micóticas superficiales y sistémicas. Tiene mayor ventaja, dice, sobre los imidazoles, o sea, su espectro. Su espectro es mayor, tiene mayor ventaja en cuanto a farmacocinética y son los últimos. Realmente, comparativamente, son los que mejoraron la farmacéutica de los azoles, los triazoles. Dentro de los imidazoles les va a sonar algunos muy utilizados, como el clotrimazol, fármaco ampliamente utilizado, económico, barato, para micosis superficiales, para el tratamiento de cándida, principalmente vaginal, en cremas vaginales. Y este antimicótico tiene un espectro fuera de lo normal, ya que cubre también un parásito protozoárico que se denomina Trichomona vaginalis. Está muy bien indicado para la tricomoniasis. Ya saben, ese parásito ya vimos, tiene una característica muy especial, muy desagradable. Y recuerden que se transmite por vía sexual. Bueno, también aparece el miconazol, muy usado para micosis superficial. Ketoconazol, poco tóxico, por eso está en la retirada y en la venida nuevamente. Hubo muchos efectos tóxicos el ketoconazol. El butoconazol, el oxiconazol, el sertaconazol, mucha industria farmacéutica utiliza el sertoconazol o el sertaconazol para el tratamiento de micosis vaginal, viene en forma de óvulo, por cierto es caro, comparativamente con el clotrimazol es mucho más caro, ¿verdad? Generalmente es una sola dosis, por eso es caro, ¿verdad? Y el sulconazol. Bueno, dentro de los triazoles aparece el terconazol, el itra, que tiene amplio espectro, ya una amplia cobertura, fluconazol, seguramente ya escucharon hablar del fluconazol, muy utilizado para tratar candidiasis vaginal sistémica, candidemia. Incluso llega a compararse con la anfotericina B en el tratamiento de esta enfermedad micótica. El voriconazol, fármaco limitado, o sea, caro. No tenemos disponible en Paraguay. No hay ningún laboratorio que fabrique, porque se reserva para infecciones graves, sistémicas, micóticas, como habíamos dicho, la aspergilosis.
el tratamiento de primera línea para el Aspergillus, Níger, Funginatus, Flavus, ¿no? Que son hongos pero extremadamente de alta mortalidad. El posaconazol y el isavuconazol, que hace poco se autorizó ya su utilización. Bueno, ¿cómo actúan estos azoles, verdad? Inhiben nuevamente un componente fundamental de la pared del hongo, que es el esterol, en este caso el ergosterol. Inhiben o alteran la biosíntesis de este componente y finalmente actúan como fungicidas, ¿no? Son fungicidas, pueden ocasionar lisis. Bueno, y hablamos de los más importantes, en resumen, cómo pueden encontrarlo en su forma de presentación, ¿no? Para qué se usan y los efectos adversos, que comparativamente con otros antimicóticos, este prácticamente no tiene muchos efectos adversos. O sea, sería lo ideal que ustedes indiquen para el tratamiento de infecciones micóticas, principalmente superficiales, ¿no? Bueno, el cetoconazol fue el primer fármaco dentro del grupo azol, o sea, ya no tiene mucha relevancia actualmente, fue mejorado esto. Como dice ahí, sustituido por el itraconazol hoy, fármaco muy disponible. Su biodisponibilidad depende de la presencia de pH gástrico, o sea, generalmente necesitan un pH bajo, o sea, necesitan indicarse en ayuna para su mejor absorción. Vienen tabletas de 200, eso es importante recordar, 200 a 400 miligramos por día. Vienen en crema y en shampoo. ¿Para qué utilizaría en shampoo? Bueno, hay una micosis que se llama tinea capitis, no sé si vieron ya, que son tipo parches que aparecen en la cabeza, en donde se calten, ¿no? Son parches y generalmente producen mucho prurito, por supuesto son contagiosos. Entonces en esos lugares donde sería beneficioso utilizar esta terapia, ¿no? Bueno, también tenemos la candidiasis. Profe, disculpa una consulta sobre el champú. Desde niña yo veo gente en Brasil utilizando y utilizan, por ejemplo, van a una parte, mandan a hacer, ¿cómo se dice? Manipulado. Y entonces utiliza. Yo, por ejemplo, cuando era niña, porque tenía olor rico y era como picado un poco en la cabeza, yo utilizaba el de mi hermano. Entonces creo que en Brasil, por ejemplo, la gente utiliza eso. Y mi pregunta en realidad es, si utilizo de manera sin responsabilidad, por ejemplo, voy a tener resistencia. No va a pasar nada. No, porque el tratamiento sería para micosis superficial. ¿Saben para qué usan? Hay gente que tiene mucha caspa, pero estamos hablando de caspa medio peligrosa, una producción de caspa porque está detrás de un hongo. Entonces, para esos casos. Pero se usa hasta que se mejore los síntomas. Que se seca mucho la... Se seca y después ya se retira el tratamiento. ¿Para qué van a usar? Entonces no es necesario, por ejemplo, No. tiene un tiempo de tratamiento. Claro, Y o usted lo solucionar el hace. problema y retirarlo. Gracias. Retirarlo. Bueno, se usa también para infecciones de piel lampiña, ¿verdad? Infecciones de piel, por supuesto, micóticas palmar y plantar. Porque ahí la tiña, ¿verdad? Ustedes saben que la tiña es por generalmente hongos como dermatofitos, ¿no? Dermatofitos que afectan a la piel y pueden producir una infección superficial. Esto es muy frecuente en pacientes diabéticos, ¿no? Así como la micosis hipotiña, también la onicomicosis, que es la infección de las uñas. Principalmente actualmente se transmite por la inserción de estas uñas, las uñas esmaltadas, ¿no? Se colocan, se ven muy estéticos visualmente, pero se mete el hongo, ¿no? Y es difícil de tratar. Es una de las micosis superficiales más difíciles de tratar, así que tengan cuidado con su manicurista las mujeres, ¿verdad? Bueno, tiña versicolor. No sé si vieron ya, esto es frecuente, aparece en la piel unos moteados difusos, blanquecinos, ¿verdad? Son lesiones hipocoloreadas, ¿verdad? No son
hipocrómicas sería el término correcto, ¿verdad? Son hipocrómicas, no son acrómicas, pueden llegar a confundirse con enfermedades autoinmunes en la piel. Entonces es producida por un hongo que se llama Malassezia fulvo, que también es contagioso y se puede transmitir por autoinoculación, porque pica. Generalmente aparece en el miembro superior, en la parte de los brazos. Y muchas veces dicen, no, ese es un cambio de la piel porque me puse al sol. No, es un hongo, ¿verdad? Entonces necesita un tratamiento también. Generalmente cuando... Bueno, tiña en la cabeza, tiña capitis, también producida por un hongo. Y las características son generalmente parches de alopecia bien selectiva y pruriginosa. No tiene mucho daño. Vemos que lo principal hay que cuidar el hígado, por eso el tratamiento es bastante limitado porque puede producir hepatotoxicidad. Bueno, el itraconazol, uno de los fármacos azoles más utilizados en combinación con fluconazol, seguro ya les sonó, ya utilizaron o ya vieron que alguien lo utilizó en su familia. Bueno, ambos son costosos, ¿no? ¿Qué nos dice en cuanto a cinética y dinámica? En cuanto al itraconazol, dice que aumenta la presencia, su absorción con alimentos. Y acá hay una contradicción con pH bajo, ¿no? La baja biodisponibilidad cuando se administra con rifampicina también no es. Podríamos llegar a utilizar un itraconazol con una rifampicina. Por supuesto, si ambos son enfermedades oportunistas, ¿no? Al igual que la micosis profunda también pueden ser micosis superficiales, lo que afecte en un paciente VIH. Por ejemplo, puede haber una hiperproliferación de dermatofitos, ¿no? Entonces podríamos utilizar presencia de pH ácido, depende de la presencia de pH ácido. Generalmente, al igual que el cetoconazol, en esto es muy importante aclarar que se absorbe mejor en ayunas. O sea, los alimentos realmente no aumentan su biodisponibilidad, por eso hay que tener cuidado. ¿Qué más? La concentración mínima del LCR y saliva, o sea, no está muy bien indicado para tratar enfermedades del sistema nervioso central, micosis del sistema nervioso central. ¿Y cuáles son los hongos que pueden entrar en el cerebro? Este es un capítulo aparte que vamos a ver mejor el año que viene sobre las infecciones cerebrales que pueden afectar a un paciente con VIH. El más frecuente, ya hablamos, criptococcus. Criptococcus, y le sigue el compañero Toxoplasma gondii, peligroso, y ya otras infecciones como sífilis. Ustedes saben que es muy frecuente la sífilis con el VIH, y pueden haber generalmente infecciones sifilíticas. Aparentemente los papilomas. Está grave. Bueno, metabolismo hepático, muy poco se elimina por orina, o sea, el metabolismo principalmente es hepático, por eso hay que cuidar el hígado, tanto en ceto, itra y flujo hay que monitorizar el hígado mediante función hepática. Bueno, los síntomas principales son náusea, prurito, erupción, mareo y cefalea. Realmente no solemos observar esto, es muy poco frecuente en la práctica, porque usamos mucho el itraconazol. Solamente que hay que monitorizar el hígado, ¿verdad? Hay que pedir un control de hepatograma por lo menos al final del tratamiento. Hay terapias que son prolongadas, por ejemplo, que podemos tratar itraconazol por mucho tiempo. Estamos hablando de 6 meses aproximadamente. Generalmente la paracoxidomicosis brasiliensis, ¿verdad? El tratamiento también de primera línea para ese hongo sistémico, ¿verdad? Fluconazol tienen varias formas de presentación, ¿verdad? Vía oral se absorbe casi en su totalidad, o sea, es uno de los mejores fármacos desde el punto de vista cinético en cuanto a absorción. Prácticamente se absorbe todo, muy buena biodisponibilidad por ende. ¿Qué más nos dice? Alto grado de hidrosolubilidad, o sea, es muy fácil su movimiento intraplasmático, y también penetración buena en el LCR. Este no penetra muy bien, ¿no? El flujo sí. Buena interacción débil con enzimas hepáticas, no tiene mucha interacción con el metabolismo enzimático hepático.
y nos dice que el índice terapéutico es más grande en todos los azoles, su índice terapéutico. ¿Y qué más? Viene en cápsulas, suspensión, también para el tratamiento en pacientes pediátricos, podríamos utilizar, y viene en vía intravenosa. Para el tratamiento invasivo, para el tratamiento más agresivo, siempre utilizamos fluconazol endovenoso. Bueno, el espectro bastante grande, ¿verdad? Al igual que el itraconazol, acá nos dice candidiasis vulvovaginalis, litiasis y candidiasis oral. Podría utilizarse, pero para la candidiasis, ¿cuál utilizaríamos? ¿Verdad? Generalmente el flujo. Siempre el flujo es más cómodo, es mucho mejor, mucho más evidencia científica en cuanto al fluconazol. Este reservamos para infecciones más graves, sistémicas, para coxicitoplasma, capsulado. Sin embargo, el flujo es mucho más fácil su utilización, más cómodo, tiene 200 miligramos. Candidiasis bucofaringia. Recuerden que bucofaringia, ya al ser faringia, es una enfermedad oportunista. Bucal puede ser una enfermedad banal que puede afectar a cualquier persona. Esofágica ya es oportunista, ya es grave, puede producir disfagia, también odinofagia. Candidiasis vaginal, candidemia. ¿Qué es candidemia? Es cándida en dos territorios no contiguos, ¿verdad? Por ejemplo, tiene esofágica y tiene vaginal, ¿verdad? ¿Qué más? Meningitis por coccidioides, criptococos y también la coccidiomicosis no diseminada. O sea, su espectro es bastante grande. Como ele tem alta hidrossolubilidade, é muito bom absorver pelo intestino, via oral. Generalmente en este caso la hidrosolubilidad se refiere al movimiento plasmático. O sea, tiene muy buena distribución. Pero en cuanto a la absorción es muy buena. No se ve afectada. Más bien por la polaridad podría haberse afectada la absorción. Son muy polares. En el caso de la hidrosolubilidad se refiere más bien a su cinética intraplasmática. Igual el itraconazol se absorbe muy bien por vía oral. Es más, viene preferentemente por vía oral. O sea, ustedes pueden manejar estos pacientes con el ambulatorio. Solamente para la candidiasis, ¿verdad?, grave, sistémica, usamos la dosis intravenosa. Bueno, fármacos de reserva dentro de azoles. De reserva significa que usamos en últimos casos. Bórico, ¿verdad? Boriconazol caro, cuesta $1,5 millones. Costaba la última vez que preguntamos, no sé si subió o bajó. Pero generalmente puede venir en vía oral, pero nosotros solemos elegir la vía intravenosa para infecciones graves, sistémicas, profundas, ¿verdad? Bueno, la vía oral viene con alta biodisponibilidad también. Y su metabolismo hepático, o sea, tiene nuevamente metabolismo hepático. Y su semivida generalmente ronda alrededor de las 6 horas. Bueno, acá nos dice, vía oral, 10 miligramos por ml, a intravenosa. Y los frascos vienen de 200 miligramos. Bueno, uso clínico mucho más grande. Para todo el género de cándida, para todos. Y ya se acopla aspergillus. Recuerden que la terapia de primera elección para aspergilosis, un hongo que tiene predilección de producir enfermedades pulmonares, neumonía, difusas atípicas, ¿verdad?, rápidamente progresivas, como el Fumigatus flavus tertius y níger, o sea, cubre todo el espectro aspergillus. Recuerden que puede afectar a inmunocomprometidos como a inmunocompetentes. No es una enfermedad de preferencia de inmunodeprimidos. También tiene cobertura contra el histoplasma capsulatum, responsable de neumonías atípicas, también bilaterales, plastomicosis dermatitis y coccidioides. También dermatofitos, por supuesto. Pero no vamos a usar esto porque es costoso y es bastante invasivo. Bueno, los efectos que produce cambios visuales borrosos, cambio de colores, puede afectar la visión inmediatamente después de la administración. Solamente produce estos cambios visuales post tratamiento, ¿verdad?
puede durar unas horas, pero luego revierte. También puede producir fotosensibilidad en la piel, principalmente si salen en el sol, ¿verdad? Pero como estos pacientes están internados, es difícil que ocurra eso. Y el posaconazol, ¿verdad? Posaconazol, este sí mejora la absorción con alimentos ricos en grasa, alimentos, ¿verdad? Y su distribución en todos los tejidos es buena. Su unión proteica es intermedia y su eliminación nuevamente hepática, es un metabolismo hepático. Bueno, este se reserva, incluso es más reservado que el voriconazol, porque dice aspergilo invasivo resistente a ANFO B es itraconazol, o si no funcionó nuestro voriconazol. ¿Será que le va a dar tiempo al paciente a cambiar el antimicótico? Y generalmente no, ¿verdad? Porque esta enfermedad es bastante agresiva, ¿verdad? Produce la muerte en pocos días. O sea, con el aspergilo no vamos a perder tiempo con anfotericina B, directamente entramos con voriconazol o posaconazol, ¿verdad? Bueno, también para fusaria, cromoblastomicosis, la coccidiomicosis resistente a ANFO B, itraconazol o fluconazol. Generalmente se utiliza para, sería funcoresistente. Bueno, los efectos adversos son escasos, o sea, son poco específicos, son bastante generales: fiebre, dolor de cabeza, que se llama cefalea, temblores, diarrea, vómitos y dolores en el ligamen, ¿verdad? Bastante bien tolerado. Bueno, la nistatina. Este fármaco es extremadamente tóxico si se administra por vía endovenosa, ¿verdad? Por lo tanto, podría incluso producir complicaciones tóxicas que podrían comprometer la vida del paciente. Estamos hablando de un tóxico potente, solamente que por vía oral no se absorbe y cumple un efecto más bien local. ¿Para qué se utilizaría? Para infecciones principalmente del género cándida, para la candidiasis, pero invasiva. Estamos hablando de candidiasis faringoesofágicas, ¿verdad? O gastrointestinales también. Se utiliza con mayor frecuencia en suspensiones locales, viene en suspensión, en jarabe. Bueno, algunas levaduras también para el tratamiento de candidiasis vaginal y también para infecciones intertriginosas. Intertrigo sería donde hay rugosidades, ¿verdad? Por ejemplo, entre los dedos, en la axila, en la ingle. Toda infección que se deposite en ese lugar se llama intertrigo, ¿verdad? Generalmente a los hongos les gusta esa superficie porque es húmeda, por lo tanto van a recomendar a sus pacientes que siempre después del baño se sequen bien las áreas intertriginosas, como las del pie también, donde puede aparecer estos gérmenes. Bueno, la presentación viene por unidades internacionales, al igual que la penicilina, viene por 100.000 unidades internacionales en un frasco de 60 ml. Realmente no es muy accesible, cuesta entre 50.000 a 100.000 guaraníes y está disponible. Nosotros utilizamos muchísimo esto para la candidiasis faringoesofágica. La efectividad es muy alta, o sea, funciona, ¿verdad? Funciona. Y los efectos adversos son generalmente prurito, irritación o ardor. También su forma de presentación frecuente es en forma de óvulos y cremas vaginales, porque funciona también a nivel local, a nivel del territorio vaginal. Bueno, para la candidiasis, ¿verdad? Recuerden que la cándida produce mucho prurito vaginal. Generalmente produce una vulvovaginitis. O sea, la vulva también se va a inflamar, ¿verdad? Va a estar eritematosa, rojiza y pruriginosa. Y va a tener una secreción blanca, blanquecina. ¿De qué nos sirve esa información? Porque al que viene, a su paciente le van a preguntar esas características, ¿verdad? Principalmente si son ginecólogos. Y si no son ginecólogos, igual. Porque generalmente caen con nosotros y descubrimos esos hallazgos casuales, ¿verdad? Igual tenemos que tratar, por más que no sea nuestra especialidad. Bueno, ¿qué más?
clotrimazol. De preferencia es mi fármaco más utilizado para las micosis superficiales. Es muy efectivo, es económico, es accesible. Una crema de 20 gramos, tamaño intermedio, cuesta 20.000 guaraníes. O sea, cualquiera puede comprar esto, ¿verdad? Bueno, presenta un amplio espectro antifúngico, pero preferentemente antifúngico superficial para dermatofitos y levaduras. Levaduras, ¿quiénes son levaduras? Cándida, para la candidiasis. También funciona para parásitos protozoarios como la tricomona vaginal. Funciona muy bien. O sea, ustedes pueden estar tratando candidiasis y tricomoniasis vaginal al mismo tiempo. Bueno, antifúngico de acción fungistática, por más que sea fungistática, es muy bueno. ¿No? Y van a ver los distintos tipos de micosis superficiales y sus nombres médicos y coloquiales. Por ejemplo, la micosis interdigital, que también podría considerarse una intertriginosis, se llama pie de atleta. ¿Ya vieron ya un pie de atleta? Bueno, se llama atleta ¿por qué? Porque generalmente se produce en el atleta porque los pies están húmedos, sudorosos, no se secan bien y es común y frecuente en estos corredores, running, etc. ¿verdad? O cualquier tipo de deporte, ¿verdad? Futbolista. Bueno, lo peculiar es que no solamente tiene una lesión de la piel, de la epidermis, sino que también tiene un olor característico. Un olor característico que es del que emana justamente este hongo. Se deposita y se produce por la humedad aumentada en estos lugares. O sea, la humedad es colega de la micosis. De la micosis. Siempre recomendamos que se tomen su tiempo para secarse el pie porque puede aparecer el pie de atleta. Y otro problema es difícil de tratar, es muy refractario. Bueno, ¿qué más? Micosis interdigital de manos, piña mano, también puede aparecer en la mano, pero menos frecuente. La pitiriasis versicolor también funciona bien. Esto es importante tratar a tiempo porque se disemina rápido y es una lesión pruriginosa que estéticamente no se ve muy bien. Después tenemos la tiña cruris o nitrasma que aparece en la ingle o también en la axila. Y la onicomicosis, que es característica. Normalmente ustedes van a ver una onicomicosis y van a ver el lugar donde se inserta la uña. ¿No? Se ve también rojiza, eritematosa, inflamada, que se llama onixis y perionixis. ¿No? Esto es muy peligroso para los pacientes diabéticos porque les da territorio a sobreinfección y a convertirse en un pie diabético o en una mano diabética. Aunque no crean, la mano diabética es frecuente. Bueno, después tenemos también la tiña o la micosis de la barba. ¿Verdad? Al igual que el cuero cabelludo, cae el pelo de la barba y se queda un agujero. Se queda un área descubierta de pelo o de vello. Bueno, la candidiasis genital también puede afectar al hombre en forma de balanitis. Generalmente se ven unas áreas mixtas, blanquecinas y eritematosas en el glande, o sea, balanitis y postitis. Se recomienda administrar en pareja, eso sería lo ideal. Si tienen una pareja estable, el tratamiento tiene que ser dual, porque si la mujer se trata sola y se cura, el hombre le va a volver a contagiar. Entonces el tratamiento tiene que ser mixto, o sea, tiene que tener tacto para explicar, porque puede haber situación de malentendido y separaciones o divorcios posteriores. Bueno, entonces hay que explicarle bien que necesita un tratamiento, no fue por transmisión sexual, ¿verdad? Esto puede ser afectar a cualquier persona con estados de inmunomovulación, ¿verdad? Bueno, vienen cremas tópicas, ¿verdad? Genitales y vaginales. Recuerden, sería el tratamiento ideal para la micosis superficial, muy efectivo. ¿Qué le van a decir a su paciente después de haberse tratado y desaparecido la micosis? Dice, no, perfecto, el paciente deja el tratamiento. Van a decirle que continúe por
2 semanas más a pesar de desaparecer la infección, para evitar que cosa la recurrencia. Esa técnica suele funcionar para tratar definitivamente la micosis. Bueno, después tenemos la naftifina y la terminafina, que también está disponible. Ustedes pueden recomendar, indicar, ¿no? También se usa para la dermatofitosis, dermatopiel, fitos, generalmente los hongos que afectan la piel superficialmente. Bueno, esto no es tan agresivo con nuestra micosis, o comparativamente con la micosis profunda, pero produce mucho prurito y estéticamente no se ven muy bien. ¿Cómo podemos identificarlas? Son lesiones bien delimitadas, ¿verdad? Generalmente un centro pálido, blanco y un halo eritematoso sobrelevado, característico, tipo un parche, tipo un sello. Si aparece en la cara, eso se ve estéticamente feo, ¿no? Y pica mucho, pose, prurito, ¿no? Entonces no se siente bien ni no se ve bien. Entonces es necesario tratamiento y tiene tendencia a expandirse, se agranda y ustedes se rascan, tocan y llevan a otro lado. Pueden autoinocularse. Ese es el problema de las dermatofitosis. Bueno, la naftifina es menos utilizada que la terminafina. Nos dice que alcanza el torrente sanguíneo y se distribuye rápidamente al organismo con altas concentraciones en donde mediante hígado y riñones se puede eliminar por el riñón. Y nos dice que el espectro es más bien para Tinea pedis y Tinea crudis. Realmente funciona para todas las tiñas. Para la pitiriasis, que forma parte del dermatofito, y las candidiasis en general. ¿Le gana el clotrimazol? No, es una opción, ¿no? Y la terminafina también puede venir por vía oral o tópica. Esta sí se utiliza mucho, funciona. Por vía oral tiene buena absorción, muy lipofílica, se metaboliza también en el hígado, ¿verdad? Y se eliminan también por vía renal, al igual que el colega de naftifina. Bueno, efecto adverso puede producir cualquier lesión superficial, o sea, reacción superficial, como eritema, prurito, dermatitis de contacto, digamos, alergias, ¿verdad? Efecto Tinea pedis, crudis y versicolor. Viene en comprimido de 250 miligramos, la terminafina. Bueno, esto también pueden encontrar hoy para tratamiento superficial en forma de spray, que sería más bien para la Tinea pedis, crudis y demás. Bueno, en teoría los últimos fármacos descubiertos después de la amphotericina B y los mejor tolerados. Equinocandinas. Tenemos equinocandinas, no. ¿Verdad? Precio elevado comparativamente con la amphotericina B. Bueno, clase más reciente del fármaco, un año después. Amphotericina B 1956, equinocandina 1957. Estuvieron inspirados los que crearon los antimicóticos, ¿verdad? Después ya no. Bueno, son péptidos cíclicos grandes, enlazados con ácido graso de cadena larga, en su composición química. Y tenemos solamente 3: caspa, micafungina y la anidalofungina, o anidolafungina. Activa contra cándida y aspergilo. Este tiene mayor espectro. ¿Cuál es la ventaja comparativamente con la amphotericina B? Los efectos adversos. No son tan tóxicos, son mucho mejor tolerados, ¿verdad? Y disponibles solamente en la presentación intravenosa, o sea, no van a poder tratar ambulatoriamente. Bueno, la caspafungina, en teoría la equinocandina de mayor espectro, siempre recomendamos caspa, ¿verdad? 70 miligramos seguido de 50 dosis diarias, o sea, requiere una dosis de carga pequeña, también es hidrosoluble y grandes, según una gran cantidad de proteínas, tiene una alta unión proteica, su semivida es 11 horas máximo y también tiene un metabolismo excretado por vía renal y por vía digestiva, o sea, se elimina por heces. Ajuste de insuficiencia hepática grave. O sea, tenemos que reducir la dosis únicamente si hay insuficiencia hepática.
Actúa sobre la pared micótica, también componentes fundamentales como el glucano B. Acá sí ya no es ergosterol, es glucano. Causa fragmentación, lisis y muerte final del hongo. ¿Para qué usamos? Infecciones diseminadas micóticas como candidemia, mucocutánea, tratamiento empírico de la neutropenia febril. Recuerden que el tratamiento empírico inicial era la amoxicilina. También este podría usarse. Si tenemos anfo B o caspa fungina, por supuesto que vamos a utilizar la caspa fungina. Tiene menos efectos adversos. Ha sustituido en gran parte la amoxicilina B por los efectos adversos. Funciona también para las perfilosis invasora. Recuerden, este es un germen, desde mi punto de vista, el más temido, ¿no? El más grave, el más invasivo. Y pacientes que no han tenido respuesta al tratamiento con amphotericina B. Sería como un tratamiento de rescate o de reserva. Y también hay que tener en cuenta que aumentan las enzimas hepáticas si combinan con un inmunomodulador o inmunodepresor, que es la ciclosporina. Bueno, igual tenemos la micafungina y la anidalofungina, que también tienen el mismo espectro, el mismo mecanismo de acción, y solamente varía, o sea, realmente reducen espectro. Funciona más bien para candidiasis, candidemia, profilaxis de trasplante, y acá se reduce a candidiasis esofágica y candidemia. O sea, son especialistas las mica y la anidalofungina en candidiasis. Sin embargo, la caspa cubre gérmenes más agresivos como aspergilos. Bueno, esto es reserva. Comparativamente con otros antimicóticos de micosis profunda, son mejores tolerados, efectos secundarios banales, vagos como gastrointestinal, menores rubor y quizá ocurra liberación de histamina. Esto sí es importante recomendar que durante la administración intravenosa, que solamente atiéndame para el examen, solamente viene por vía endovenosa, no viene por vía oral, puede producir liberación de histamina, incluso similar al síndrome del hombre rojo, ¿verdad? Por eso se recomienda su goteo lento, por lo menos en una hora. Bueno, y por último la grisofungina, o fulvina, mejor dicho, grisofulvum, deriva de un componente natural que nuevamente aparece el penicilino. Inhibe la función de microtúbulos. Esto actúa a nivel nuclear. Inhibe la función de microtúbulos a nivel del uso mitótico, y su uso clínico está destinado única y exclusivamente para los dermatofitos. La grisofungina, o sea, fulvina mejor dicho, funciona bien para la onicomicosis. Vamos a ver por qué. Bueno, apareció en 1939, incluso antes del anfo B, mucho antes. Y tiene una ventaja en utilizarse en humanos, y en animales también podría utilizarse. Tiene actividad antimicótica preferentemente para micosis superficiales. No se usa para micosis profunda. Ya dijimos que actúa a nivel de los microtúbulos, altera la formación de microtúbulos, interfiriendo finalmente en la síntesis de ácido nucleico del hongo, o sea que actúa a nivel nuclear, a nivel del núcleo. Bloquea la tubulina, interfiriendo en la formación de microtúbulos, eso ya dijimos. Finalmente tiene problema en la división, frena su división, frena su multiplicación. Esto es muy importante. A nivel de los queratinocitos de piel, fundamentalmente uñas, se une a la queratina formando un complejo, una pasta, ¿verdad? Queratina grisofulvina, que es sumamente estable, y el fármaco se deposita en el cuerpo. O sea, funciona bien a nivel de dermatofitosis, ¿no? Dermatofito. Bueno, acá nos dice el mecanismo de acción, ya sabemos cómo funciona. Tiene predilección por estructuras queratinizadas, o sea, piel y uñas, ¿no? Y depende, o sea, desprende y se aprovecha un complejo energético del hongo a nivel local, se adhiere al microtúbulo, impidiendo su división, multiplicación y procreación del hongo.
hasta que la célula desprende este complejo, protege al hongo. O sea, hasta que desaparezca esa unión complejo grisofungina-queratina, sigue haciendo efecto antimicótico. O sea, tiene un efecto prolongado. Bueno, acá estábamos diciendo lo que visiblemente fácil de diagnóstico. No hace falta tener una especialidad en dermatología para hacer un diagnóstico de línea capítulo, ¿verdad? Bueno, bien delimitado, fondo seco, heterogéneo, blanquecino, caída de pelo bien selectiva, generalmente son de más de un parche, ¿verdad? Pica mucho, muy contagioso, no es recomendable tocar esto. Y vemos la estéticamente desagradable, la onicomicosis. Bueno, por lo menos le quedó un dedo sano. Los 4 dedos están perturbados. Este es el problema. Produce mucha inflamación periuña. Y acá es donde se puede sobreinfectar, incluso se puede convertir en una infección purulenta. Y recuerden, esto es difícil tratar. ¿Cuáles son los géneros que pueden afectar a la piel, cabello y uñas? Microsporos, trichofitos y epidermofitos son los 3 grupos de dermatofitos que atacan piel y uñas y cuero cabelludo. Entonces, esto sería nuestro tratamiento local. ¿Qué le recomendarían a este paciente? Guay. Podríamos utilizar grisofungina principalmente para las uñas, porque se forma un complejo en la uña y cumple un papel prolongado. También uno de los mejores sería el clotrimazol, en forma de crema. También hay ciertos shampoos, así como dijo la compañera, de ketoconazol, ¿verdad? De ketoconazol. Por cierto, no son tan baratos, ¿verdad? Y contraindicaciones, no se debe medicar en pacientes con daño hepático grave. Ustedes se dieron cuenta que la mayoría tiene un efecto o metabolismo hepático y curiosamente produce exacerbación del lupus, produce el famoso síndrome del lupus, que es el segundo fármaco que ya hablamos, que puede exacerbar el lupus sistémico. Si el paciente tiene lupus, no le dé grisofulvina. También, esto es muy importante, fíjense en esta caricatura, no deberá usarse en embarazo, 1. Segundo, en mujeres que intenten quedar embarazadas en el mes siguiente del término de tratamiento, ¿verdad? O sea, no se recomienda, esto sí es importante, puede disminuir la efectividad de anovulatorios orales, o sea, de anticonceptivos orales. Puede fallar el sistema. Si van a dar grisofungina, tienen que decirle que busquen otros métodos barrera o de protección. Bueno, ya dijimos, efectos cefalea, fotosensibilidad, esto principalmente exacerba los síntomas del lupus, principalmente el lupus light, que es el lupus en forma de ala de mariposa a nivel de la cara, exacerba eso. Alteraciones del sistema nervioso central puede ocurrir, neuritis o visión borrosa, hepatotoxicidad e interacción con el alcohol, otro que tiene antabus, ¿verdad? Tiene un efecto antabus. No se recomienda el consumo de alcohol con grisofungina o fulvina, mejor dicho. También se recuerda el metronidazol, tiene este problema en cualquiera de sus formas de presentación, no solamente el ahora, ¿verdad? Por ejemplo, si es óvulo, tampoco. Bueno, epilepsia, ¿verdad? Recordamos que lo que es psíquico es más bien de crisis parciales simples, ¿sí? Cuando es complejo ya pierde la conciencia, esa es la diferencia, o sea, se duerme y se borra la memoria, ¿sí? Entonces, una compleja no puede tener eventos psíquicos, generalmente, ¿verdad? Bueno, luego nos vamos a las crisis, nos dice que son una expresión de un trastorno subyacente. Por supuesto, hay una anomalía cerebral de un grupo de neuronas
que descarga eléctricamente un componente anómalo, ¿verdad? Eso hace que se contraiga generalmente algún paquete muscular o haya trastornos sensitivos o psicóticos, ¿verdad? O psicológicos, mejor dicho. Bueno, entonces puede ser de carácter genético. Si es genético llamamos epilepsia primaria, o puede ser traumático, epilepsia secundaria. Puede ser metabólico también, eso es muy importante, interesante. Nos dice que la primera regla para descartar un cuadro convulsivo de causa, porque nosotros no buscamos realmente tratar la convulsión, buscamos inicialmente la causa, por qué se produjo, ¿verdad? Es la hipoglicemia, ¿verdad? La hipoglicemia. Ustedes saben que hay fenómenos de seguridad en el cual, por ejemplo, ustedes no comen y se empieza a presentar fenómenos de urgencia o emergencia que le va a advertir que están hipoglicemiando. Por ejemplo, mareo, visión borrosa, taquicardia, palpitaciones, vértigo, tinnitus, temblores, que te dicen, mira, está bajando tu glicemia y necesito que comas, ¿verdad? Pero normalmente el sistema metabólico compensa esto gracias al proceso de neoglucogénesis, ¿verdad? Entonces empieza a consumir su propia grasa y su propia proteína para nivelar los niveles justamente de glicemia correcto. Pero en ciertas personas, por ejemplo sepsis, por ejemplo antidiabéticos, insulínicos, pueden llegar a niveles peligrosos como 20, ¿verdad? 20 miligramos por decilitro de glicemia ya se producen convulsiones. Y recuerden que por debajo de 70 ya es hipoglicemia, miligramos por decilitro. Bueno, infeccioso ya dijimos, maligno. ¿Qué se refiere a infeccioso? No es infección de la pierna, ¿verdad? Una infección del sistema nervioso central, una meningoencefalitis, ¿verdad? Puede ser maligno, un tumor cerebral, primario o metastásico. Y farmacológico, hay fármacos que producen convulsiones, que son epileptógenos. Y vamos a ver cuáles son. Bueno, hay dos sistemas de neurotransmisión implicados. Tenemos los sistemas que son excitadores y los inhibidores, ¿verdad? Para que sea fácil y rápido, para que se produzca una convulsión, predominan los mecanismos excitadores y los inhibidores son, digamos, frenados, ¿verdad? Bueno, acá nos dice, mecanismo inhibitorio generalmente depende del sistema GABA, ¿verdad? Y los estimuladores, ¿verdad? La sobreestimulación del sistema excitatorio principalmente actúa lo del N-metilaspartato, ¿verdad? Por supuesto, estos neurotransmisores estimulan de manera secundaria los canales iónicos de cloro, ¿verdad? Y los que son iónicos como el NMDA estimulan los canales de sodio, potasio y calcio, que son excitadores, ¿verdad? Entonces, para que se produzca una convulsión tiene que haber predominio de efectos excitadores y canales de sodio, calcio y potasio, ¿verdad? O sea, hay una hiperexcitación neuronal para que se produzca una descarga eléctrica anómala, ¿verdad? Fíjense lo que dice esto. Evitar mordedura de lengua y otros daños en sacudida de miembros. Y vemos que le metió algo en la boca, ¿verdad? Bueno, esto según la guía nueva de protección de convulsiones dice que no se tiene que tocar la boca, ¿verdad? Solamente colocar de lado o ladeado y no tocar nada, ni meter la mano en la boca para proteger la lengua y demás cosas, porque hay más riesgo de daño si realizan estas maniobras, ¿verdad? Bueno, los antiepilépticos por supuesto modifican estos canales o inhiben los canales excitatorios o promueven los neurotransmisores inhibitorios, principalmente GABAérgicos. Bueno, y lo que estaba diciendo es esto, ¿verdad? Tenemos un resumen de las convulsiones parciales y generalizadas. Las parciales son un hemisferio, ¿verdad? Eso es importante, un hemisferio.
pueden ser simples o complejas. ¿Cómo diferencio eso? Si está consciente o está inconsciente. Si está consciente y está convulsionando, generalmente va a convulsionar un solo lado, el derecho o el izquierdo, y va a estar lúcido. Va a decir, mira, no sé qué le pasa a mi brazo, ¿verdad? O sea, va a estar ubicado en tiempo, espacio y persona. Sin embargo, las complejas no, pierden la conciencia, ¿verdad? Generalmente, como dice ahí, pérdida del conocimiento, por lo menos de 30 segundos a 2 minutos. Ese es el tiempo promedio de una convulsión estándar. Una persona convulsiona normalmente 2 minutos como máximo. ¿Puede prolongarse? Por supuesto que puede prolongarse, ¿no? Bueno, después tenemos las parciales con convulsión tónico-clónica generalizada secundaria. O sea, inició como un hemicuerpo, con un hemicuerpo afectado, pero luego se convirtió en los dos hemicuerpos, ¿no? Evolucionó. Recuerden que siempre tiene tendencia a empeorar o a complicarse. Abajo tenemos las generalizadas. ¿Cuál es la diferencia entre parciales y generalizadas? Los hemisferios. Parciales 1, generalizadas son 2 hemisferios. Sí o sí, ¿verdad? Y aparece el pequeño mal, que se llama crisis de ausencia, ¿verdad? Crisis de ausencia. Recuerden que la crisis de ausencia, por más que parezca benigna, es generalizada. O sea, no tiene muy buen pronóstico, ¿verdad? Nos dice alteración repentina del conocimiento con mirada fija, o sea, está con los ojos abiertos. Interrupción de las actividades, o sea, si estaba enseñando me quedo quieto. Y duración generalmente corta, 30 segundos, ¿verdad? O sea, no suelen ser muy prolongadas. Otra cosa característica es que la cara pierde la expresión. Normalmente hay una expresión, ¿verdad? De enojo, felicidad, odio, lo que sea. Eso se vuelve totalmente inexpresivo. Doctor, ¿y la persona que está pasando tiene conciencia o solo la gente que le va a decir qué pasó? No, la persona pierde la conciencia. Entonces está ahí y no sabe qué pasó. Claro, está con los ojos abiertos, está con el tono muscular conservado, se quedó donde estaba, pero se borró la conciencia. Entonces, para Está diagnóstico, en... alguien le va a decir que Claro. Justamente hace rato el compañero dijo síncope y convulsión. ¿Qué diferencia hay? ¿Ah? Los mecanismos fisiopatológicos son distintos. Síncope es por hipoperfusión, ¿verdad? No le llega sangre al cerebro y se apaga. Se desmaya, el famoso desmayo. Y la convulsión también puede alterarse el estado de conciencia, pero es por una descarga eléctrica cerebral, ¿verdad? Por hiperexcitación de neurotransmisores, ¿verdad? Excitadores. Entonces son mecanismos totalmente distintos. ¿Cuál es la diferencia? Ambos pierden la conciencia, pero el síncope se acuerda de todo lo que pasó antes de eso. Dice, yo estaba acá, estaba dando clase y de repente se borró, ¿no? Sin embargo, el que convulsiona se borra, no sabe cómo llegó hasta acá, no sabe qué pasó antes, ¿entienden? Pierde totalmente la memoria a corto plazo. Entonces ustedes pueden diferenciar si fue un síncope o una convulsión. El tratamiento es totalmente distinto, ¿verdad? Totalmente distinto. Bueno, después hablamos de crisis de ausencia. Esos 30 segundos ustedes dirán, bueno, no es tanto tiempo, pero hay un problema. Tiene tendencia a ser recurrente en el día, o sea, ocurre entre 3 a 5 a 6 veces por día. Imagínense, usted está manejando a 100 kilómetros por hora, le da su crisis de ausencia, ¿verdad? Por un poste ya. Entonces es peligroso igualmente. Esos 30 segundos puede ser que esté haciendo una actividad importante, esté manejando un tractor, ¿verdad? Se queden en crisis de ausencia y le pasen a unos cuantos autos encima, ¿verdad? Entonces es muy peligroso de igual manera. Doutor, e a parcial simples ela não pode também ser um diagnóstico diferencial de AVC? Claro. Hay una regla que dice que todo paciente que convulsiona tiene que hacerse una tomografía. No importa si se conoce lo epiléptico. O le haces un ataque de cráneo, una tomografía axial computarizada. Porque no descartás que no sea, como vos decís, una lesión hemorrágica o isquémica o tumoral.
aconteceu com meu pai, ele simplesmente sentiu a mão não formigar. E tem fibrilação atrial. Por mais que já tratava, Igual dio. aí foi. Un ácido isquémico. É, Entonces siempre es importante. La única que no se hace tomografía, la que no le irradiamos al paciente, porque tampoco hacerle una tomografía a los pacientes es benigno, es como 100 radiografías de una vez. Y eso tiene un potencial oncogénico. Es la hipoglicemia. Por eso lo primero que hacen cuando viene un paciente convulsionando en la urgencia es controlarle la glicemia por hemoglucotés. ¿Verdad? Atiendan bien que muchas veces no dice el número, dice LO nomás. Low, ¿verdad? Muy bajo. Entonces eso, ustedes le hacen glucosa al 20 o al 50% y automáticamente se den las convulsiones. Es mágico. ¿No? Es mágico. Bueno, después tenemos las convulsiones mioclónicas, que ustedes ya saben que son movimientos de flexión y extensión de un paquete muscular, o tónico-clónicas. Para que sea tónico-clónica, primeramente tiene que endurecerse, contraerse los músculos. A veces es tan fuerte porque es una contracción descontrolada que puede, digamos, haber una sección de un tendón o puede fracturar incluso un hueso, ¿verdad? O sea, es un evento totalmente descontrolado en cuanto a las contracciones musculares. Y generalmente debutan con un grito fuerte. La gente grita y luego empieza el proceso, ¿verdad? ¿Puede ser clónico-tónico? No, siempre es tónico-clónico. Primero tónico, se endurece y luego se contrae. Bueno, acá tenemos la primera generación, que es lo que tenemos muy disponible, porque es accesible, es barato, ¿verdad? Generalmente todo el sistema de salud tiene los convencionales o de primera generación. Aparece, por ejemplo, la carbamazepina, droga primaria antigua, ¿verdad? La fenitoína y el valproato o el ácido valproico. Sin embargo, los de segunda generación son más nuevos, son mucho mejores, pero tienen un problema, son caros, ¿verdad? Recuerden que esto es un tratamiento prolongado. Ya aparece la lacosamida, la motrigina, el levetiracetam. Hay una guía de crisis convulsiva que dice que la droga primaria para los Estados Unidos y Europa es levetiracetam. Es considerado el mejor anticonvulsivante, solamente que es muy caro, ¿verdad? Es muy caro. Entonces nosotros seguimos en la etapa colonial, ¿verdad? Usando fenitoína. Bueno, esto es lo que ocurre en una descarga cerebral. Vemos, no es electrocardiograma, es un electroencefalograma que detecta justamente las ondas. Y vemos que para la convulsión aparecen generalmente polipuntas, ¿verdad? Que da la bienvenida en una crisis convulsiva tónica, y luego una amplitud aumentada para la fase tónica y finalmente una línea isoeléctrica para la fase postictal, ¿verdad? Postictal. Eso es muy importante en la clínica porque se recuerdan que una convulsión dura en promedio 2 minutos. Cuando le agarran al paciente, le alzan al vehículo, a la ambulancia, cuando llegó junto a usted ya pasó 20 minutos. No viene más convulsionando. ¿Cómo le van a encontrar? En postictal. Paciente profundamente dormido, ¿verdad? Y van a decir, este paciente no convulsionó, ¿no? No convulsionó, sin embargo, tienen que recordar que hay una fase postictal que podría ser un evento secuelar de esta convulsión. Y se caracteriza por hipersalivación, ¿verdad? Recuerden que es proteger la vía aérea. Las mayores muertes por convulsión ocurren en la fase postictal. Por ejemplo, le dan a la noche durante el sueño, se ahogan con su propia secreción, ¿no? Bueno, aparece el primer fármaco, el primario, el mejor, considerado dentro del grupo primitivo, antiguo, ¿verdad? De primera generación. Nos dice que conserva inactivos los canales de sodio, que recuerdan que estos canales de sodio eran excitadores hacia la neurona y aíslan muy bien el foco epileptógeno. Podrían ser utilizados para las urgencias convulsivas. Esto es una urgencia.
Bueno, ¿qué nos dice de la fenitoína? También conocida como difenilhidantoína. Tiene un nombre más largo, ¿no? Bueno, su absorción y metabolismo son muy variables. Ese es un problema. Ese es un problema. No es como todos los otros fármacos. En muchas personas mantiene buena concentración, en otras no. O sea, la biodisponibilidad del fármaco es variable. Ese es su problema. Bueno, por lo que dificulta la dosificación. O sea, hay veces que en muchos pacientes no alcanzamos la dosis terapéutica. Bueno, la velocidad de eliminación también varía según concentración y la vida media es muy importante, 6 hasta 24 horas. El intervalo es muy largo, 6 a 24 horas. Bueno, si la concentración menor a 10 microgramos por ml, ya puede producir un estado convulsivo, o sea, un episodio convulsivo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos saber esto? Y podemos solicitar difenil o fenitoinemia, concentración plasmática de fenitoína en plasma y ver si alcanzamos o no 10. Si no alcanzamos, tenemos que aumentar la dosis. De lo contrario, el paciente va a convulsionar. Esto se puede solicitar. Por cierto, es barato, cuesta 50.000 guaraníes por ahí el estudio, ¿verdad? Bueno, las reacciones adversas. Siempre que administran un fármaco, tienen que saber qué le puede pasar a nuestro paciente. Bueno, al igual que la penicilina, es considerado uno de los fármacos más alergénicos dentro del grupo de antiepilépticos. O sea, da muchas alergias. Reacciones tipo alergias leves. Urticaria, ¿verdad? Bueno, los síntomas agudos son más profundos: náusea, mareo, sedación. Son sedantes, ¿verdad? Nistagmo o nixtagmus. ¿Qué es nixtagmo? Movimientos oculares conjugados, ¿verdad? Se mueven juntos, que pueden ser verticales, horizontales o rotatorios, ¿verdad? Diplopía, visión doble, falta de coordinación motora que llamamos ataxia, ¿verdad? Ataxia. Recuerden, reacciones alérgicas, es considerado uno de los más alergénicos, ¿verdad? No tiene nada que ver con la alergia, esto es una posición gatillo de fusil o pistótono, ¿verdad? Que puede ocurrir en una crisis convulsiva tónica, una crisis tónica, ¿verdad? Bueno, por vía intravenosa puede provocar arritmias. ¿Se recuerdan que era un antiarrítmico clase 1B, la fenitoína? O sea, puede generar arritmias por vía intravenosa. Hay que tener cuidado con la estructura cardíaca. Bueno, debido a la alteración del metabolismo del colágeno, esto también es muy importante, por eso condiciona muchas veces su tratamiento crónico con este fármaco. Funciona muy bien para crisis, para urgencias, pero darle por mucho tiempo a un paciente puede provocar hiperplasia gingival, las encías crecen, se vuelven más sensibles, pueden sangrar, entonces eso se ve hasta en un 20%, que no es muy poco. Bueno, interfiere con el metabolismo de la vitamina D también, eso es otro trastorno. Puede interferir con el ácido fólico y con la vitamina K, que puede producir, si tiene interferencia con la vitamina D, trastornos óseos que llamamos osteomalacia, ¿verdad? Osteomalacia. Si se produce algún trastorno óseo en la niñez relacionado con la vitamina D, se llama raquitismo, ¿verdad? Raquitismo. También puede producir anemia megaloblástica. Ustedes saben que la vitamina B9 y la B12 forman parte de la configuración arquitectural nuclear del glóbulo rojo o del eritrocito. En este caso tenemos eritrocitos gigantes. Puede ocurrir, eso es muy importante recordar, porque hay veces que el paciente viene con una anemia megaloblástica y está consumiendo fenitoína. Entonces hay que reemplazarlo. Y tiene importancia con la vitamina K, tiene injerencia, puede producir coagulopatías. ¿Se recuerdan? La vitamina K es fundamental para el tiempo de protrombina. Bueno, en mujeres jóvenes, o en mujeres, mejor dicho, fértiles, puede provocar hirsutismo. ¿Saben lo que es hirsutismo? Muy bien, masculinización. Masculinización, generalmente relacionado con el vello. Le sale barba, ¿verdad?
Sale barba, le sale bigote, vello en el pecho. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Soplo. Ah, SOAP. No, ese es síndrome ovario poliquístico, muy bien. Pero el síndrome ovario poliquístico es otra cosa, ¿verdad? Sí se caracteriza también por hiperandrogenismo. En ese caso es por el andrógeno, que tiene mucha testosterona y derivados, ¿verdad? Esa es una característica, pero no todos los SOP o los SOAP, o el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad?, tienen hirsutismo. Hay algunos que son estéticamente normales, pero los ovarios están llenos de quistes. Se caracteriza también por ciclo anovulatorio, ¿verdad? Difícil es que se produzca una gestación, ¿verdad? Generalmente tienen tendencia a cierta obesidad, o sea, una serie de problemas que no tienen nada que ver con el fármaco. Tienen nada que ver con el fármaco. Así que, mujeres jóvenes, piensen en otra opción porque le va a empezar a salir bigote y demás cosas. Bueno, el caso más extremo del SOP, ¿verdad?, es justamente una monarca, una reina, no me recuerdo muy bien creo que era de un país escandinavo ahí. Era una reina, pero tuvo síndrome ovario poliquístico y en la foto sale una persona barbuda. Parecía un hombre, parecía un rey, pero era... Sí. Era una señora con barba, ¿verdad? Con barba. Y el marido al lado, ¿verdad? Bueno, y tenía síndrome ovario poliquístico, ¿verdad? Eso supimos años después. Bueno, ¿qué interacciones tiene? Farmacológica, por supuesto. Puede compartir los mismos sistemas enzimáticos hepáticos, o sea, puede metabolizarse o eliminarse cierto componente. Puede reducir concentraciones de qué cosa, nuevamente los anticonceptivos orales. Así que puede haber fallo y puede haber gestaciones no planeadas. Cuidado con las mujeres de esto, si van a tratar la convulsión con una fenitoína. Recuerden que siempre se da porque es económico y normalmente el paciente no puede comprar, ¿verdad? Ahora, si son de alto nivel, no vamos a ir a elegir una fenitoína, ¿verdad? Vamos a irnos por la cosamida, la motrigina, etcétera. Bueno, también warfarina disminuye su concentración, o sea, puede haber pérdida de anticoagulación, agentes cardiovasculares y psicotrópicos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si el paciente convulsiona y está con tratamiento con fenitoína, es porque salió de rango de concentración. Entre 10 a 20 microgramos por ml se debe considerar una dosis, o sea, una concentración plasmática ideal para ceder la convulsión. Si por algún motivo convulsiona es porque está fuera de rango, ¿verdad? Y recuerden que ustedes pueden solicitar la difenilhidantoinemia o fenitoinemia, que es la concentración en plasma. Esto no es algo teórico. Esto ustedes pueden comprobarlo, certificar. Por ejemplo, ustedes le están tratando con fenitoína, convulsiona al paciente y dicen, probablemente estemos fuera de rango, vamos a solicitar fenitoinemia. Vamos a ver cuándo viene. Vino 5. Tenemos que aumentar la dosis, ¿verdad? O reemplazar. Se cambia. Bueno, ¿para qué usamos? Epilepsias. ¿Qué tipo? Convulsiones parciales. Ya saben que es parcial. Cuando llegue parcial, ustedes ya se imaginan un hemisferio nomás, ¿verdad? Tónico-clónicas, esto ya es generalizado, pero no funciona, no sirve para las crisis de ausencia, para los pequeños males, no está indicado, ¿verdad? También funciona para neuralgia, ustedes saben que son dolores neuropáticos, dolores cerebrantes, electrificantes, difíciles de tratar. Ahí aparece una opción terapéutica, estos fármacos, ¿verdad? La fenitoína. No es de primera elección. Vamos a ver cuál es el fármaco que funciona más para las neuralgias. Que recuerden, por ejemplo, pacientes que se amputan el miembro por un pie diabético, algunos quedan con el dolor del miembro que se llama dolor del miembro fantasma, ¿no? Que es también una neuralgia, ¿no? Entonces ahí es donde ingresa esto. Escuchaban ya hablar de eso, dolor del miembro fantasma, ¿verdad?
Bueno, uso y dosificación en epilepsias, tónico clónica o crisis parciales, la dosis usual es 300 miligramos por día. Esto es una dosis de mantenimiento, que sería en 3 dosis, 100 miligramos cada 8 horas. Alcanzarían la dosis ideal para alcanzar la concentración de 10 microgramos mínimo, ¿verdad? Bueno, acá vemos un paciente tónico clónico generalizado, ¿verdad? Bueno, convulsiones post-trauma, que son convulsiones secundarias, se prescribe para prevenir convulsiones en la primera semana después de un traumatismo cráneoencefálico. Moderado o severo. Moderado o severo. Y también para cirugías cerebrales, porque generalmente manipulan cerebro, ¿verdad? Bueno, estatus epiléptico es un término muy especial. ¿Qué dice ahí? Son convulsiones recurrentes y recuperación completa entre crisis. Esa es una definición. ¿Qué es lo que trata de explicar? Se recuerdan que primero aparece la fase tónica, dura, clónica, movimiento y postictal. Después del postictal se recupera el paciente y se despierta, no sabe muy bien dónde está, qué le pasó, cómo llegó, qué estaba haciendo, nada. Luego lentamente se va recuperando, pero se recupera. ¿Qué pasa acá? Convulsiona, tónico, no se recuperó todavía y vuelve a convulsionar. ¿Me entienden? No es que se despertó, se ubicó. No, antes de que recupere el estado de conciencia, convulsiona ahora. Eso es estatus epiléptico. ¿Entienden? Automáticamente ustedes declaran estado epiléptico. ¿Cuál es la importancia? Que una convulsión provoca daño neuronal irreversible. Entonces, a medida que pasa el tiempo convulsionando, hay mayor daño neurológico y puede haber secuelas de por vida. Aparte que puede haber compromiso de vías aéreas y puede haber muerte. Entonces, esto no es nada bueno. También se declara estado convulsivo a toda convulsión generalizada que dura más de 30 minutos. Imagínense convulsionar 30 minutos. Por eso se aplica desde después. Por eso se aplica desde después. Sí. Cuando viene un paciente convulsionando, vamos a ver cuál es el protocolo, ¿verdad? Lo normal es que se aplica una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque esto tarda tiempo en hacer efecto, no es tan mágico. Sin embargo, las benzodiazepinas son rápidas, ¿verdad? En menos de 30 segundos ya está haciendo efecto neurológico. Entonces se aplica diazepam, si no funciona el diazepam, midazolam, más fuerte, y luego ya estamos haciendo en paralelo fenitoína, ¿verdad? ¿Qué pasa? A pesar del medicamento, del tratamiento, sigue convulsionando tu paciente. No es que va a parar, sigue. Y ahí vos declarás estado. ¿Por qué? Porque es una señal de hacer un anestésico general. ¿Se recuerda cuál era el anestésico general que tenía un efecto anticonvulsivante? Muy bien, Propofol, fármaco blanco, ¿verdad? Entonces, es una señal de iniciar Propofol y le van a tener que anestesiar al paciente, dormirlo e intubarlo y llevarlo a terapia intensiva, ¿verdad? Por lo menos 48 horas le dan tiempo para investigar por qué llegó a un estado convulsivo. Bueno, hace poco tuvimos un estado, un paciente normal, no sé si les comenté la historia, ¿verdad? 45 años, abogado, una vida cotidiana, pero tenía sinusitis. Le dolía la cabeza, al agachar hacia el frente le dolía, pesadez, no le hizo caso, por supuesto. Y un día para otro convulsiona, cae al piso, se sacude, ve la familia y no pasó. 30 minutos convulsionando, llegó al hospital, seguía convulsionando y era una meningoencefalitis. Se metió ahí la bacteria, ¿verdad? Se metió la bacteria en la meninge. Por eso es importante, si tienen sinusitis, trátense a tiempo antes de que convulsionen, ¿verdad? Bueno, ¿cómo usamos esto? Creo que ya explicamos esto. Se administra por vía intravenosa. Por supuesto, esto es una urgencia, no vamos a darle por vía oral. Jamás. Es una urgencia, ¿verdad? Aparte, el paciente pierde el control de deglución. Olvídense de darle agua, nada, porque va a broncoaspirar y... Bueno, justamente hablando de la broncoaspiración, teníamos un paciente obeso la semana pasada y es triste la historia, ¿verdad? Obeso,
180 kilos tenía. Joven, 26 años, tenía un síndrome raro que se llama Prader-Willi, no sé si escucharon hablar. Su característica principal es que come, pero come muchísimo, ¿verdad? Con 27 años nadie le dijo que a la familia que tenía Prader-Willi su hijo. Bueno, tuvo una infección, una neumonía, se internó y le daban de comer acostado, en decúbito dorsal hacia arriba. Le daban el yogur, la señora va a broncoaspirar tu paciente. ¿Verdad? No entendía la señora, igual le daba el yogur, broncoaspiró. Y la broncoaspiración es letal. Broncoaspiró, hizo paro cardíaco, respiratorio, le reanimamos por 45 minutos y falleció. Falleció. O sea, la broncoaspiración hay que tener cuidado, ¿verdad? Y lo curioso del caso era que le queríamos dar un día antes de alta. Esperamos para completar el tiempo antibiótico y en ese ya broncoaspiró su yogur. El destino, ¿verdad? Y probablemente le daban la casa acostado, ¿verdad? No sé. Fue a las 4:30 de la mañana, pero no estaba muy despierto el paciente. Bueno, se administra por vía intravenosa 10 miligramos de diazepam, lo que dijiste. ¿Por qué? Porque el diazepam es rápido. O 4 miligramos de lorazepam. Dice esto porque si comparamos diazepam con lorazepam, ¿quién es mejor? El lorazepam. Por supuesto, lejos le gana. ¿Cuál es el problema? Más caro. ¿Qué nosotros tenemos? Diazepam. El lorazepam tiene en los Estados Unidos, ¿verdad? Las guías dicen lorazepam, ¿verdad? Pero es muy caro. Entonces no tenemos. Olvídense de lorazepam. Diazepam tenemos, sí. Y seguido de fenitoína, 15 miligramos kilogramo peso es su dosis de carga. Recuerden, necesita carga. Necesita alta dosis para alcanzar rápidamente 10 microgramos por ml de concentración, ¿verdad? Bueno, debe administrarse lentamente. ¿Qué tan lentamente? Y por lo menos un goteo para 45 minutos. ¿Por qué? Para evitar la alergia, ¿verdad? Para evitar esa reacción alérgica. Y acá está la condición. ¿Por qué damos primeramente diazepam? Porque su tiempo de latencia es 10 minutos. Nosotros no podemos esperar 10 minutos a que funcione el fármaco. Necesitamos ya. Y el que suprime inmediatamente la convulsión suele ser el diazepam o mejormente el lorazepam. Pero no siempre funciona. Ustedes le hacen diazepam, no funciona, sigue convulsionando, ya están goteando fenitoína, sigue convulsionando, ¿verdad? Y van a fármacos más potentes hasta que no funciona nada y les queda el último, propofol, ¿verdad? Como dice ahí, si el estatus es refractario, se puede aplicar midazolam o barbitúricos, ¿verdad? Como fenobarbital, por ejemplo. Bueno, no. Bueno, eso íbamos a dar el año que viene, ¿verdad? Pero las convulsiones febriles afectan más a niños, a pediátricos, y generalmente se produce por una inmadurez del hipotálamo, que es el centro termorregulador, ¿verdad? Entonces sube la temperatura, no en todos los niños, en niños que tienen predisposición por algún motivo, ¿verdad? Sube la temperatura, el cerebro no logra regular y ¿qué hace? Descarga. Entonces el paciente convulsiona. Normalmente las crisis convulsivas febriles son de 5 a 15 minutos y son mucho más benignas que estas. O sea, el paciente convulsiona y rápidamente recupera la conciencia, está lúcido otra vez, no pasó nada, ¿verdad? Pero viene también con ese postictal en muchos casos. Y los niños broncoaspiran y mueren. Entonces las convulsiones febriles no son nada benignas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Usar estos fármacos? No. Es bajar la temperatura. Se hace antipiréticos, se protege vía aérea, se lateraliza, ¿verdad? Muy importante eso. Y recuerden que puede producir broncoaspiración. ¿Por qué produce broncoaspiración? ¿Qué es broncoaspiración? ¿Verdad? Cuando va contenido generalmente gástrico, estuvo comiendo algo y ese algo viene y se va a los pulmones, ¿verdad? Y obstruye vía aérea. Ustedes saben que hubo un caso polémico acá en Paraguay, seguramente acá los de Paraguay saben, hace como 3 años en un sanatorio muy importante en la Asunción, mucha gente
de alto poder adquisitivo se fue. Se va una señora con su hijo, tuvo una convulsión febril, así como vos decís. Se va a la urgencia y estaban tres. El sanatorio está ahí plagado de cámaras. ¿Verdad? Y lo curioso es que las cámaras tenían sonido, ¿verdad? Y se ve que había 3 residentes y al ver que venía la criatura, desaparecieron. ¿Verdad? Desaparecieron, la pediatra estaba de guardia, estaba haciendo un parto. Cuando vino el paciente ya estaba en paro. Le reanimaron y murió. ¿Verdad? Entonces se fueron por esos 3 médicos que desaparecieron. Omisión de auxilio, ¿verdad? Por eso es siempre, ustedes ven una urgencia, no son pediatras, igual se van a asistir. ¿Verdad? Igual se van a asistir. Nos pasó hace poco, justamente en IPS. Vino una criatura en paro y nos fuimos a asistir, ¿verdad? Le hicimos adrenalina intracardíaca y todo, para tratar de salvar, pero por convulsión también. Pero tenía una condición neurológica, ¿verdad? Entonces, con la fiebre es totalmente distinto el manejo. Puede convulsionar hasta 7, 8 años, después el cerebro madura y ya no hay crisis febriles. Eso es muy importante saber, porque hace poco me fui en terapia intensiva y me dijo, el paciente está convulsionando y tiene fiebre, me dijo. Probablemente sea por su fiebre que esté convulsionando. ¿Y cuántos años tiene? 56 años, ¿verdad? Bueno, voy a omitir tu comentario, ¿verdad? Eso no puede ser, es otra cosa, ¿verdad? Los adultos no convulsionan por fiebre. Niños, menos de 7 años, ¿sí? Bueno, sí hay un porcentaje que puede evolucionar, porque es un potencial epileptógeno, pero eso vamos a dar mejor el año que viene. ¿Cuánto por ciento puede quedar convulsionando en el futuro? No es que todo se soluciona. Hay ciertos pacientes que pueden ser epilépticos, ¿verdad? Bueno, carbamazepina es otro fármaco primitivo, muy utilizado, uno de los principales fármacos de tratamiento de crisis parciales, ya saben que es parcial, y tónico-clónicas, y aparece la neuralgia del trigémino, ¿verdad? Que por cierto es terrible, ¿verdad? ¿Cómo funciona la carbamazepina? Estabiliza la membrana neuronal, contiene las descargas y bloquea, por supuesto, los canales de sodio que son excitadores. Bueno, la biodisponibilidad puede aumentar cuando se consumen alimentos. Eso no quiere decir que van a consumir con alimentos, ¿verdad? Porque puede aumentar su concentración o formas líquidas. Y se absorbe lento y alcanza concentraciones máximas en 4 a 8 horas. O sea que imagínense esperar 4 a 8 horas que funcione. Usamos para prevenir o mantener una terapia, ¿verdad? Nunca para crisis. Nunca para crisis, porque 4 horas no podemos esperar para que funcione, ¿verdad? El metabolismo hepático y la excreción es renal, eso es para, a modo de grandes rasgos, y reacciones adversas en el tratamiento crónico, más su indicación es para el tratamiento largo. Diplopía, nuevamente. Recuerden que todos los anticonvulsivantes tienen efectos neurológicos, ¿verdad? Nistagmo, otra vez, no es normal esto. Generalmente cuando se pasan la dosis, hay una sobredosis, aparecen estos fenómenos. Ataxia, ¿qué es ataxia? Trastornos de coordinación de movimiento, preferentemente al caminar, marcha atáxica, amplía la superficie de bipedestación, lenta, inclinada generalmente hacia adelante, y problemas de precisión. Por ejemplo, dismetría. ¿Saben cómo se hace la dismetría? Dedo, nariz. ¿Eh? Parece fácil si funciona bien su cerebelo, pero si algo está mal, el paciente falla la cabeza, ¿no? Después de a poco va corrigiendo. Bueno, y también algo sencillo que es pronación, supinación, ¿no? Eso se llama adiadococinesia, no puede coordinar los movimientos. Bueno, pero eso es semiología, el año que viene van a ver. Náuseas, letargia, un sueño profundo, alergias también puede haber, no le alcanza la fenitoína y secreción inadecuada de antidiurética. Puede haber hiponatremia. Bueno, también elevación transitoria de enzimas hepáticas, recuerden que su metabolismo hepático en un 10%, que normalmente es reversible si suspenden.
tienen que cambiar, ¿no? Bueno, también puede haber agranulocitosis, anemia aplásica, esto ya es menos frecuente, todos son reversibles, y es teratogénica, por lo que está contraindicado en el embarazo. ¿Sí? Una gestante, o sea, una paciente que tiene epilepsia se embaraza, tienen que buscar otra opción. Bueno, ¿qué pasa si hay una sobredosis aguda? Por supuesto va a entrar en depresión neuronal profunda, estupor, coma, hiperirritabilidad. Normalmente primeramente son hiperirritables y luego empiezan a dormirse. Es imposible que esté en coma y que esté hiperirritable, ¿verdad? Y convulsiones. Recuerden que al igual que los antiarrítmicos, todos los antiarrítmicos son arritmogénicos, todos los antiepilépticos son epileptógenos, ¿verdad? Si superamos la dosis, podemos llevar al extremo de convulsión. Y lo más peligroso de esto es la depresión respiratoria, ¿verdad? Este sería un fármaco letal si hay una sobredosis. Por ejemplo, un intento de autolisis o suicidio. Puede llegar a entrar en paro respiratorio. Y ocurre con la mayoría. Bueno, no hay una relación entre dosis y concentración. O sea, no hay una dosis estándar, no es como la fenitoína. Y la dosis terapéutica va entre 6 a 12 microgramos litro, que es la concentración ideal para evitar convulsiones. Y efectos adversos ya aparece con más de 9 microgramos por ml, que es incluso su pico terapéutico. Ya puede empezar a haber complicaciones. Bueno, ¿para qué usamos? Es de elección en convulsiones parciales, no es útil en estatus. ¿Y por qué? Porque tarda 4 horas en hacer efecto, ¿verdad? Y la dosis usual es 800 a 1200 microgramos día. Se utiliza o se sigue utilizando aún en mucha proporción, ¿verdad? También dolores neuropáticos, principal fármaco. O sea, funciona muy bien para los dolores neuropáticos. ¿Como quién? Porque ¿quién tiene dolor neuropático? Los diabéticos, ¿verdad? Las neuralgias del diabético. También neuralgia del trigémino y glosofaringio, y la dosis suele ser 100 miligramos día, aumentar cada 4 días hasta llegar hasta 600 miligramos día. ¿Por qué esta dosis paulatina? Para reducir los efectos adversos, ¿verdad? Y también se puede utilizar en un trastorno psiquiátrico, que es la enfermedad bipolar, cuya terapia principal es el litio. Bueno, después hay una oxcarbamazepina, que al manipular la fórmula original le da cierta mejor ventaja, ¿verdad? Por supuesto, tiene mejor tolerancia, menos riesgo de reacciones alérgicas o anafilácticas, y en otros países es similar a la carbamazepina, o sea, en otros aspectos, mejor dicho. Bueno, después tenemos el ácido valproico, que también es muy buen anticonvulsivante. Acá vemos lo que dijo el compañero, la posición correcta. Bueno, este brazo está un poco mal, tendría que estar detrás de la cabeza, ¿verdad? Y la pierna tenía que estar semiflexionada para que no se mueva. Bloquea los canales de sodio y en el tálamo bloquea los canales de calcio, o sea, tiene doble efecto, lo que da cierta ventaja en cuanto a espectro de convulsiones. Bueno, a diferencia de lo otro, aumenta las concentraciones de GABA, o sea, aumentan los neurotransmisores inhibitorios, ¿verdad? Viene por vía oral, se absorbe bien y su metabolismo nuevamente es hepático y su excreción es renal. Inicialmente son comunes la anorexia en cuanto a reacciones adversas y el vómito. Hay mucha intolerancia gástrica y generalmente se minimiza esto o se recomienda darlo con alimentos para evitar este evento gástrico, ¿verdad? También produce sedación, ataxia y temblores si superamos un poco la dosis. Bueno, también trastornos menstruales, puede haber trastornos menstruales. ¿De qué tipo? Y puede haber retraso menstrual, por ejemplo, ¿no? Y aumento del apetito, eso no es bueno. Va a empezar a comer más nuestro paciente. Trombocitopenia y disminución de la agregación plaquetaria, puede haber alteraciones de la agregación y la hemostasia primaria
y puede haber fenómenos hemorrágicos. Por supuesto, en condiciones que predicen eso, o sea, condiciones predispuestas. De lo contrario, sería muy raro una hemorragia. Bueno, también efecto raro ovario poliquístico, generalmente puede exacerbar los síntomas y puede relacionarse con pancreatitis farmacológica. También la hepatopatía de curso fatal, en ciertos casos principalmente en niños, ¿verdad? 6 meses y los niños menores a 2 años está contraindicado ácido valproico por este efecto hepatotóxico, ¿verdad? Reaumentado de efecto del tubo neural, esto es importante, en recién nacidos que tomaron durante el embarazo, o sea, totalmente contraindicado en el embarazo, y también se relaciona con el autismo infantil. Podría ser una causa, aunque este tema está muy profundamente estudiado, podría ser una causa generante o precipitante, ¿verdad? Bueno, también es el antiepiléptico más teratogénico de todos. No se recomienda durante el embarazo. Bueno, todos los antiácidos luminales como aluminio y magnesio aumentan la absorción del fármaco, por lo tanto no se recomienda asociar con estos antiácidos, ¿verdad? Y también interactúan con las enzimas hepáticas que metabolizan otros fármacos, o sea, puede ingerir o inferir en la concentración de otros fármacos. Bueno, ¿para qué usamos? Agente de primera línea de tratamiento de epilepsias focales, tónico-clónica generalizada, y funciona también primeramente o por primera vez en las ausencias, ¿verdad? O sea, un espectro bastante amplio en cuanto a convulsiones o tipo de convulsiones, para las unihemisféricas y bihemisféricas. Bueno, se inicia 10 miligramos kilogramo día hasta alcanzar a las 2 semanas una dosis usual de 30 miligramos kilogramo día. Para evitar que aparezca. Dentro del tratamiento de profilaxis de migraña aparecen múltiples fármacos y la mayoría son anticonvulsivantes como el topiramato, ácido valproico, carbamazepina. También aparece antidepresivos como amitriptilina y también se puede usar en el trastorno de estrés postraumático. Algún trauma, algún accidente podría ser utilizado. Bueno, después tenemos un barbitúrico, que es fenobarbital, ¿verdad? Fue el primer fármaco anticonvulsivante eficaz, con toxicidad relativamente baja y barato, accesible, esto es muy económico y es de alta eficacia. También incrementa la respuesta GABA, igual que el colega ahí, ácido valproico. Funciona muy bien por vía oral, se absorbe bien. Y lo que tiene es un poder inductor de enzimas hepáticas. ¿Qué significa eso? Que induce, acelera el metabolismo de muchos medicamentos. O sea, si el paciente es polimedicamentado o polifarmacológico, no es una muy buena opción porque va a tener mucha interacción. También la alcalinización de la orina aumenta su excreción. La alcalinización. Generalmente hay bacterias que producen. Reacciones adversas, nixtagmo, nuevamente ataxia y mareos, todos son fenómenos neurológicos. Y niños pueden desarrollar hiperactividad, irritabilidad y trastorno del sueño. Lo contrario a lo normal. En niños les vuelve hiperexcitable. En algunos casos puede aumentar la frecuencia de convulsiones, por eso es recomendable rotar si produce este efecto. O cambiar otro cambio. Bueno, en adolescentes puede presentar depresión y en ancianos confusión mental. Ya no es tan beneficioso esto. No se recomienda el uso en ancianos porque produce justamente depresión del estado de conciencia. Bueno, puede producir anemia, también megaloblástica. Recuerden que megaloblastia es un gran tamaño, específicamente mayor a 100 pentolitros. Osteomalacia, algún tipo de malformación relacionado a malformación ósea, relacionado a vitamina D. Y también nos dice que es el antiepiléptico que afecta más la esfera cognitiva, o sea, produce mucha
muchos trastornos superiores del sistema nervioso central. Puede producir malformaciones fetales, por lo que está contraindicado en el embarazo también. Bueno, ustedes saben que este es un episodio de Los Simpsons. No estoy seguro, 1999, 2000 aproximadamente, en el cual convulsionaban después de ver un episodio televisivo. ¿Verdad? Ustedes saben que Los Simpsons se relacionó con predicciones, ¿verdad? Como la de Trump bajando la escalera mecánica. También se cree una predicción, porque hubo muchos casos compulsivos al ver programas de televisión. ¿Con quién se relacionó? Con un videoclip, no sé si conocen el cantante norteamericano de Weeknd. ¿Conocen o no? Sí. Estuvo en el ranking número 1 o 2 mundial hace 2 años aproximadamente. Porque tenía mucha, si ustedes ven, no recuerdo muy bien cómo se llama. La música tiene muchas luces estroboscópicas y muchos pacientes reportaron convulsiones, o sea, muchas personas al mirar ese videoclip. Incluso en muchos países retiraron el videoclip por ser epileptógeno. Entonces ahí viene esta predicción. También hay reportes de convulsiones con Pokémon. Pokémon, pero eso es cierto, en Asia principalmente. Sí. ¿Cuándo? Cuando Pikachu descarga su electricidad en un episodio. No me creen. Ay, meu Deus. Quiero que dar este episodio, doctor. Hay un episodio que descarga y ahí salen muchas luces y muchos niños convulsionaron al ver ese episodio. Principalmente en Japón. ¿Verdad? Que es la especialidad anime. Bueno, Por isso que eu não sirvo. ¿para qué usamos? Ya están suspirando ya. ¿Qué les pasa? ¿No están acostumbrados a...? Bueno, usamos por supuesto para epilepsia, eso no es nada raro. Por supuesto estamos hablando de epilepsia, en convulsiones tónico-crónicas generalizadas, parciales y complejas. O sea, para todo nuestro espectro cubre este fármaco. Pero nos aclara, no es útil para ausencia. ¿No? Para ausencia. Hasta ahora lo único que funciona en ausencia es el ácido valproico. Bueno, la dosis es 5 miligramos kilogramo día en pequeños y en niños mayores 1 a 5 miligramos kilogramo día. Ô, doutor, por isso que nas redes se usa óculos escuros, né? Para diminuir a fotofolia ¿Dónde? nas redes. Não, aí é por outro motivo, gente. Aí a pupila do cara tá que é um... Ahora ya sabes para qué ponerlo. Por isso, né? Mas no caso é só Mucha luz y eso estimula pra moça, não tem como dosagem pra adulto, né? si tiene algún potencial psicoemocional. Então a finitoína seria só pra niños. Bueno, hablamos de gabapentinoides. No son su especialidad las Agora tá convulsiones só pra reales. criança, não. Aparece la gabapentina y la pregabalina. Más utilizada la pregabalina. Lejos. ¿Verdad? Bloquea los canales de calcio. Ustedes saben que los canales de calcio son excitadores, disminuyendo los neurotransmisores excitatorios como glutamato. Bueno, se absorbe muy bien por vía oral. Sería como los fármacos más inocuos dentro de todos los anticonvulsivantes. No se metabolizan, no tienen un metabolismo hepático, por lo tanto no pueden ser hepatotóxicos. Su excreción es renal, no se unen a proteínas plasmáticas, otra ventaja cinética, y son excretadas sin modificación. ¿Verdad? Se mide a 6 horas y las reacciones adversas son muy bien tolerables. Esto no es tan agradable, es tan fácil, ¿verdad? Puede producir molestias gastrointestinales leves, sí produce mucha somnolencia, ese es un efecto más frecuente. Da mucho sueño, puede llegar a producir ataxia, pero nunca vemos. Y la pregabalina, comparativamente con la gabapentina, es mejor tolerada y más utilizada. ¿Verdad? Bueno, también su uso crónico puede aumentar de peso, ¿verdad? Y pueden usarse en
es el primer fármaco que se puede usar en el embarazo, ¿verdad? El resto todo es teratogénico. Bueno, interacciones, carecen de ellas por no tener el metabolismo hepático, ya sabemos. Se puede usar en crisis parciales refractarias, primera línea, tiene que ser refractaria. Si no, no es una indicación primaria. Primera línea para el manejo del dolor neuropático, eso es fundamental. Si tiene un paciente diabético con neuropatía periférica, pregable. Refractaria, parcial, refractaria, ¿cómo es? Que no funciona la terapia convencional. Entonces ahí recién la agregas. Eso es muy importante en la convulsión o en la epilepsia. Normalmente si en la hipertensión, por ejemplo, si no funcionaba un fármaco le agregamos, le sumamos. Sin embargo acá no funciona así. Solamente nos quedamos con uno y mejoramos esa terapia, la dosis, pero solamente elegimos uno. Cuando no funciona ahí, vamos asociando, pero lentamente. Bueno, ya sabemos que esto es muy importante, se tiene que estar en rojo. Y se han usado para enfermedad bipolar, también para migraña, funciona principalmente profilaxis. Y la ansiedad generalizada, también muy utilizada en la fibromialgia, ¿verdad? Que es un diagnóstico muy difícil y de exclusión. Bueno, después hablamos de la benzodiazepina, este tiene un capítulo aparte, pero como se usa como droga de elección para las crisis, actúa sobre un receptor individual que se llama benzodiazepina, ¿verdad? Que es un componente GABAergico. Los medicamentos en este grupo facilitan la transmisión inhibitoria, GABAergica, ¿verdad? Y tenemos diazepam, midazolam, clonazepam, lorazepam, que son los más utilizados en el contexto epileptógeno. Bueno, indicaciones en las crisis. Recuerden que solamente se utiliza en crisis. ¿Qué es crisis? Un episodio hiperagudo, o sea, convulsionó ahora. Y el clonazepam, acá dice, el clonazepam y el clobazam se usan en el tratamiento crónico. No es muy recomendable porque estos fármacos tienen tolerancia y tienen dependencia. Aparte, hace un año salió un estudio que decía que personas que consumieron crónicamente esto porque dependen de él, se relacionó más con atrofia cerebral y enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer. O sea, las benzodiazepinas no son nada beneficiosas a largo plazo. Buena absorción por vía oral, metabolismo hepático, eliminación renal clásicamente, ¿verdad? Es frecuente la tolerancia a sus efectos terapéuticos. ¿Qué era tolerancia? Necesitan aumentar la dosis para conseguir un efecto beneficioso anterior. Y le faltó dependencia. Si dejan de consumir van a tener abstinencia. Y recaer a los 6 meses. Ese es su problema. Por eso no usamos cotidianamente. Bueno, el clonazepam, muy utilizado para muchas cosas que no sean adicción. Efectos adversos más frecuentes en sedación, confusión, ataxia y nistagmo, que son fenómenos neurológicos. Puede haber disartria, pero no una sobredosis. ¿Sí? Ya vimos casos de sobredosis con disartria. Cambios de conducta como agresividad e hipercinesia, se vuelven agresivos. Y son frecuentes la cialorrea, que es el babeo, y enuresis. ¿Qué es enuresis? Se orina de noche. No controla el esfínter nocturno y se orina todo. Entonces, muy relacionado con eso. Bueno, también se asocia, ya dije, dependencia física y psíquica. Igual se parece a los opioides. Puede producir convulsiones si se suspende bruscamente con un fenómeno de abstinencia. Así que, si van a retirar una benzodiazepina, tiene que ser un descenso progresivo lento. Bueno, usar con precaución en personas que requieran estar alertas. ¿Como quién? EPOC, EPOC, también el trastornos respiratorios del sueño. ¿Verdad? Hay personas que son obesas, por ejemplo, que tienen problemas de respiración. Tienen que buscar otra opción. Contraindicados en hepatopatías
en insuficiencia hepática o historia, por supuesto, de alergia a benzodiazepina. Hasta ahora nunca había un alérgico a benzodiazepina. Raro es, muy poco frecuente que sea alérgico. Tampoco es seguro en el embarazo ni en la lactancia porque hace el mismo efecto, el neurodepresor. Bueno, útil en las crisis de ausencia, crisis convulsiva y en las crisis mioclónicas o atónicas. Todos son crisis. Atiéndame, ¿y qué es crisis? Un evento agudo, ahora. No para las convulsiones en el tratamiento crónico. Solamente están indicados para solucionar bruscamente el tema convulsivo. Bueno, las dosis usuales en adultos son de 4 a 8 miligramos día, repetido en 3 tomas. Y recuerden, va a hacer tolerancia. ¿En cuánto tiempo hace tolerancia? Generalmente a partir de los 7 días. Así que no controlan su crisis y ya reemplacen por otro fármaco. No tengo idea que tiene esto que ver, así que vamos a ver. Bueno, clobazam es un derivado benzodiazepínico también, similar al clonazepam. Se diferencia de los fármacos clásicos porque tiene una amplia separación entre dosis antiepilépticas y efectos sedantes e hipnóticos. Recuerden que el clonazepam es sedante, te duerme, es ansiolítico. Generalmente muchos confunden su droga, o sea, su efecto principal es ansiolisis. Ansiolisis. Muchos usan para dormir. No es una recomendación muy correcta, ¿verdad? Bueno, muy eficaz, con pocos efectos indeseables comparativamente con nuestro compañero clonazepam. Es muy útil como coadyuvante en convulsiones nocturnas. Eso es muy importante. No metan nada en la boca por si acaso. Esto es para que nos hagan, no para que hagan. Está prohibido meter algo en la boca, porque le van a obstruir la vía aérea. Bueno, es útil como coadyuvante. Sí, si no está funcionando nuestro anticonvulsivante central como fenitoína, ácido valproico, carbamazepina, podemos sumarle una benzodiazepina. Generalmente se controla con la asociación. Bueno, la dosis en adultos es 0,5 miligramos kilogramo día, hay que calcular cuántos kilos tiene, ¿verdad? Y se puede utilizar de manera intermitente. Sin embargo, el clonazepam no. Diazepam, uno de los fármacos más famosos y utilizados en las crisis. Por su rápido inicio de acción, es muy rápido, estamos hablando de segundos, suprime bruscamente la crisis. Muy útil en crisis convulsiva. Siempre recuerden que es por vía intravenosa. Tienen que hacerlo en una vía y se administra por vía intravenosa, no por vía oral ni sublingual, ¿verdad? Bueno, también una opción, en caso de que no se pueda canalizar una vía, sería la vía rectal, que es útil también en caso de que no se pueda hacer un acceso venoso. Como dice acá, acceso venoso sea difícil, razón de 5 a 7.5 miligramos día por vía rectal. En este caso, sería una vía principalmente utilizada en niños. Bueno, el lorazepam es útil para el tratamiento con el diazepam en las crisis convulsivas. Son muy rápidos. ¿Verdad? ¿Quiénes son los más rápidos? Diazepam y lorazepam. Este es mejor. Su periodo de acción es mayor, o sea, tiene más efecto, más prolongado, por lo cual algunos consideran de elección para la crisis convulsiva, pero lastimosamente un poquito más caro para los demás. Por vía intravenosa debe administrarse diluido en igual cantidad de solución salina, o sea, si tiene 5 ml, 5 cc de suelo fisiológico. Y el midazolam. Normalmente con el midazolam le tenemos, particularmente le tengo respeto, porque es mucho más potente, ¿verdad? Si usan midazolam, tienen que tener muy buen entrenamiento para intubación orotraqueal, porque posiblemente le intuben a su paciente. Deprime el sistema nervioso central hasta comprometer vía aérea, así que este hay que dejar como reserva. Útil, acción más prolongada, más rápida que el diazepam, mucho más potente, y siempre se usa por vía intravenosa a 0.1 miligramos kilogramo peso.
Bueno, después tenemos uno especial que se llama etosuccinida, que es la actividad eléctrica anormal, o sea, funciona la actividad eléctrica anormal en crisis principalmente generalizadas tipo ausencia. Actúa sobre los canales de calcio tipo T a nivel central, en el tálamo. Interesante que la etosuccinida está diseñado principalmente para las crisis de ausencia y sus efectos indeseables más frecuentes son del tipo gastrointestinal. No tiene muchos efectos, anorexia, hipo y vómitos. Y la dosis va de 250 a 500 miligramos por día, aumentando hasta alcanzar un efecto beneficioso. Bueno, el lugar donde actúa es en esta zona talámica, ¿no? Talámica y ganglio basal. Y por último, para los que están suspirando, Es el principal para la crisis de ausencia. el principal, se usa para eso especialmente. Y por último, algo que no tiene ningún efecto anticonvulsivante es el sulfato de magnesio, ¿no? Entonces, de que están en una urgencia. Usado en la prevención y en el tratamiento de convulsiones, pero gestantes, preeclampsia grave y eclampsia. Recuerden que si es eclampsia está convulsionando. ¿Por qué convulsiona una gestante? Por hipertensión. La hipertensión y la gestación no se llevan bien, para nada, ¿no? Porque generalmente el cerebro pierde la condición de reflejo de protección ante la hipertensión. Entonces sube un poco la presión y descarga y produce convulsiones, ¿no? Y recuerden que la convulsión puede producir daño neuronal y compromiso de vía aérea. Entonces estamos en problemas, ¿verdad? No se conoce cómo funciona, pero se cree que produce vasodilatación a nivel cerebral, reduciendo la isquemia cerebral por hipertensión asociada. Bueno, a la dosis empleada clínicamente es atóxico, o sea, no es tóxico para el feto, y sus concentraciones sanguíneas deben ser monitorizadas por reflejo. Eso es importante hacer los reflejos porque a medida que va subiendo la concentración se va perdiendo el reflejo ortotendinoso. Ustedes pueden vigilar esto y ir reduciendo la dosis, ¿no? Bueno, se coloca una dosis de carga de 2 a 4 gramos intravenosos para continuar por 1 gramo por hora, ¿no? Esto se usa para crisis convulsivas en gestante, ¿no? En gestante. Bueno. Ahora sí.